El centímetro, toda la jeringa, porque esta me viene 1 centímetro, ¿sí? Entonces yo voy a cargar toda la jeringa en una infusión de insulina a un paciente en emergencia, ¿sí? Preguntas, chicas, si están con duda, pregunten. ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre mililitros y cc? Iguales, es la misma ley, te va a dar la misma, es lo mismo. Señorita, sáquenme una duda con la jeringa de tuberculina, porque tuve un paciente con diabetes, entonces le habían indicado, no recuerdo la cantidad exacta, pero justo una sobrina y el paciente era licenciada. Entonces me dijo, no te preocupes, yo lo hago. Pero yo no estaba segura la cantidad que se le ponía, ahí indicaba, no me acuerdo cuánto era. Y agarró y le puso 2 jeringas. En menos de 1 hora ese paciente empezó a transpirar, le dio un shock que tuvieron que llevarlo de emergencia. Fue horrible. Entonces ahorita estoy escuchándola a usted, que es verdad, pues cuando uno no sabe la cantidad exacta puede matar al paciente en un Por ejemplo, si te segundo. viene los hemoglucotés que tienen los pacientes en la casa, ¿no es cierto? Las cintas, ¿no? Ya, entonces esas cintas a veces nos arrojan, por decirte, 210 de hemoglucotés. Entonces ellos siempre en casa van a manejar una escala móvil, ¿no es cierto? Que te ponen, por decir, de 150 a 160, 3 unidades. De 160 a 170, 4 unidades, ¿no? Y ellos manejan un tipo de escala así. Entonces, si a mí me van a pedir, usualmente me van a pedir, administrale 4 unidades de insulina. Yo voy a ir aquí. Las 4 rayitas nada más. ¿Sí? Ah, no es acá. Claro, no. Yo no me puedo ir 4, 0.4. No me puedo ir, ¿sí? Solo en cada rayita nada más, esa me da 4 unidades. ¿Sí? Es a veces cuando no, y nos ha sucedido a veces cuando van enfermeras a hacer prácticas o van a hacer la especialidad, porque trabajamos en un hospital, ¿no? Que trabaja solo con especialistas. Entonces van y me dicen, licenciada, ¿cuánto tengo que administrar? Es preferible a veces peguen por preguntar. Claro, en hospital Si se ponen, estamos pero en duros, domicilio. tenemos hasta en casa. Pero ¿a quién ahí? Porque ahí en nosotras. casa, ¿a quién le preguntan a ustedes? Es para eso estos cursos. ¿Sí? Entonces, siempre, a veces muchos de los médicos no saben aplicar. Somos nosotras las que aplicamos. Ellos te dicen, colócales 6 unidades. Ellos ni siquiera ellos se van a ir al 6. Claro. Por eso te dicen muchas veces, ¿no? Es el médico el que prescribe, pero eres tú la que administras. El paciente se muere, ¿quién va a juicio? Los dos. Ya, el médico te dice, yo le indiqué 6 unidades. Yo no le indiqué. ¿Cómo le administraste? En este caso, el paciente, que ella con conductibilidad, ya fue. Entonces, ¿cómo hago yo? Ya, pero yo como enfermera, que he administrado, y en muchos casos en los hospitales se ha visto, y ahora su salud está en todos los lugares. Entonces nosotros estamos, el paciente se choca, se pone mal, entonces nosotros, ¿qué le has administrado? Se van a ir contra ti. Claro. ¿Cómo le administraste? ¿Qué le hiciste? ¿Cómo? Entonces tú vas a explicar, y si en ese momento no sé, no, si yo coloqué 4 aquí. Pero ¿cómo le vas a administrar así? Entonces ustedes ya saben que son las rayitas nada más, ¿sí? Señorita, pero también hay jeringas para insulina, más delgaditas. Son estas. No hay más. No, es la única. La insulina es esa. Esta es la jeringa de 1 centímetro, es la más delgadita. Señorita, ¿y de en qué caso se pone entonces en la numeración? Ahí donde marca 1, 2, 3, 4. Ya, esto por ejemplo se coloca para la de tuberculina, ¿no? Ajá, de tuberculina. Claro. Entonces si acá te dice 1 ml, yo les estoy hablando de unidades internacionales, ¿recuerdan? Entonces eso es lo que dice lo que es la insulina, la heparina también, ¿sí? Acá vas a empezar a desglosar. Si te estoy dando 1 ml, ¿no? Que es 1 centímetro. Eso es. Acá te dice, mira, la jeringa lo dice. 1 ml.
Claro, por eso le digo, pero es bien escrito así, pues. Pero así como ml, no te van a poner la insulina, no te van a poner un ml o un cc, no te van a poner jamás. La insulina te van a poner 3 unidades internacionales. Te van a poner así la insulina, te van a prescribir. hay que salir de eso bien claro para no matar al paciente. 1 cc subcutáneo. Perdón, yo también estoy hablando ya mal. Es un unidad internacional subcutáneo. Esa es la prescripción de la insulina. Te van a dar 3 unidades internacionales subcutáneas. ¿Sí? Ya, eso es la rayita. Eso es la Tres 3 rayitas, 4 Y hasta... si me sí. piden 18, la numeración, 18 unidades es 18 rayas. no lo borro, No te van a pedir 18 unidades jamás, es demasiado. Señorita, no lo voy a reparar. Y ahora, y si me piden ya, como dice, como tiene que ir el escrito. Si me piden la numeración o toda la jeringa. No entiendo. Ahí, como estaba explicando, si me piden todo, una unidad, ¿qué me dijo? Ahí, por ejemplo. Ahí son 100 unidades. Ya. Cuando es ml, ahí Es centímetro. 100 unidades internacionales así te van a colocar, en cloruro de sodio al 9%, 100 ml o 100 cc. Ahí recién va toda la... Esa es una infusión, eso va por bomba, administrada por vía venosa. ¿Sí? Esto es, en la parte de arriba, esto es subcutáneo y esto de acá es endovenoso. Pero ¿quién te da estas indicaciones? Son los médicos. Son los médicos. ¿Sí? Así era la cosa. ¿En qué nos quedamos? Dosis correcta. La vía correcta es lo que les explicaba, que vienen ampollas para intramusculares, vienen ampollas para endovenosos. O también saber qué ampolla voy a colocar, ¿no? No le voy a colocar una ampolla, por ejemplo, elegir la zona donde voy a colocar, porque hay ampollas que las voy a diluir en 5, en 2, ¿no? Y escoger la parte del músculo donde voy a aplicar una intramuscular, ¿no? Entonces, la vía correcta, siempre hay que verificar si es subcutáneo, si es endovenoso, si es intradérmico. Usualmente se utiliza el intramuscular y el endovenoso o el subcutáneo. Muy raro es el intradérmico porque son para hacer diagnósticos en pacientes alérgicos, ¿no? Que después les voy a detallar. La hora correcta. Ahí, por ejemplo, cuando ustedes tienen los pacientes en casa, está por decir, tiene clindamicina cada 8 horas. Le coloco 2, 10, 6, ¿no es cierto? Tiene ceftriaxona 2 gramos cada 12 horas. Entonces yo tengo que esperar mi tiempo de administración. Yo no le puedo colocar una ampolla de clindamicina, esperar un momentito y colocarle la ceftriaxona. Entonces tengo que espaciar mi tiempo en la administración, sobre todo de los antibióticos, ¿ya? O en administraciones, por ejemplo, no solamente aquí podemos hablar de endovenosos, por ejemplo, tiene losartán y tiene nifedipino. No le voy a dar los dos juntos porque los dos son antihipertensivos, ¿no es cierto? Entonces, si yo veo que pues estoy en casa, recuerden, y lo único que voy a utilizar es el tensiómetro, no voy a utilizar una línea arterial invasiva que me va a dar el monitoreo de la presión constante, no voy a tener solamente el tensiómetro. Entonces muchas veces los pacientes, sobre todo ancianos, se pueden ir de una hipertensión a una hipotensión, depende cuánto administramos. Si colocamos 30 miligramos de nifedipino más 100 miligramos de losartán, entonces yo lo voy a bajarle mucho la presión. Entonces, si tiene el losartán, usualmente se administra 100 miligramos por día y a veces lo colocamos 50 en la mañana, 50 en la noche o cada 24 horas 100 miligramos. Y el nifedipino pues cada 8 horas. Entonces, saber más o menos qué tenemos que colocar, cuánto es mi dosis máxima que yo puedo colocar. Siempre, chicas,
cuando el médico les deje la prescripción, léanlo un poquito. Todas tenemos, creo, ya casi internet en el celular, ¿no es cierto? Léanlo un poquito, busquen a veces la literatura de la cajita, léanlo para ver qué efectos secundarios pueden tener cada medicina. La hora correcta, ¿no? Es lo que hablamos. Verificar fecha de vencimiento del medicamento. A veces, depende del familiar dónde compre el medicamento. A veces se van a comprar en lugares que les puede costar un poco menos, ¿no? Entonces, siempre verificar, o a veces tienen las pastillas guardadas y te dicen, no, esto me recetaron en el seguro. Lo puede utilizar, señorita, ¿no? Entonces te sacan las pastillas que ya están muy vencidas, que bueno, no te van a originar casi nada porque son pastillas, pero si te dan una ampolla y le aplicamos, ¿no? Entonces ya hay otros efectos, ¿no? Entonces siempre verificar la fecha del vencimiento. Te dice que una vez vencido tú lo puedes utilizar hasta 3 meses más, pero no corramos ese riesgo, ¿sí? Prepare y administre usted misma la medicación. Porque a veces siempre nosotros, al menos yo lo hago y le digo por experiencia propia, tengo 18 años de enfermera, ya me voy por 19 años, y tengo 8 años de intensivista, y a veces yo soy muy cuidadosa con lo que administro, porque en la UCI nosotros manejamos mucho lo que son drogas, y son vasopresores, inotrópicos, pseudoanalgesia. Entonces, cargar una ampolla o administrar un medicamento equivocadamente o con las dosis equivocadas, entonces son pacientes que están sumamente delicados. Y en casa también. Podemos utilizar, yo misma preparar, en casa ustedes mismas lo pueden preparar. La que, si yo no lo sé, me equivoco yo misma, pero ya yo me equivoco, ¿no es cierto? Pero en un hospital, pues yo prefiero preparar mis medicinas. Y si viene una colega nueva que yo no sé cuáles son sus conocimientos de ella, yo le dejo, ¿sabes qué? Esta es la ampolla, aquí lo cargas y yo lo escribo y le digo, esto vas a preparar. Así, tal cual como te doy. No utilices más. Todo listo. Todo listo, se lo dejo ahí para que lo prepare. ¿Por qué? Porque es mi nombre, es mi sello el que está ahí en la historia, en los registros, ¿no es cierto? Y hay que ser muy cuidadosos con preparar las medicinas, muy, muy cuidadosos. No sabes cómo lo van a preparar, ¿sí? Registrar medicamentos, hora y hora de administración. Por ejemplo, ¿cuánto me puede, a veces la dextrosa? La dextrosa viene al 5%, 10% y 50%, ¿no? Entonces, usualmente la etiqueta es roja de la dextrosa. Yo lo que voy a utilizar es esta. Esta, por ejemplo, es al 5%, ¿no? Ya viene al 10% y al 50%. Esta es una solución glucosada, ¿sí? Esa es la dextrosa. Entonces, cuando yo voy a utilizar una dextrosa, y quizás es un líquido de mantenimiento, por ejemplo, si el paciente no me está tolerando la dieta en casa, yo no le voy a indicar un cloruro de sodio, yo lo que le voy a indicar es una glucosa, ¿ya? Entonces, a veces te ponen a 40 gotas por minuto, 60 gotas por minuto, entonces a 40 gotas por minuto me está durando 24 horas, ¿no es cierto? No, perdón, 14 gotas por minuto me está durando 24 horas. Entonces, cuando yo utilizo la dextrosa, esa que me dura y de repente voy a verlo y todavía tiene medio frasco, eliminarlo para el día siguiente. Porque las dextrosas, como son glucosadas, entonces son más rápidos y van por vía endovenosa, son más rápidos de poder adquirir bacterias por la glucosa, por el azúcar. Entonces, si tenemos infusiones que viene también al 5% en 100 ml, y son medicinas que tenemos que pasar en infusión en casa, de repente pueden ir a cuidar a un paciente que es con diagnóstico de cáncer, ¿no? Entonces esos pacientes muchas veces son pacientes que están chocados y pueden utilizar algunas medicinas que son en infusiones por bombas. Entonces esas infusiones se descartan a las 24 horas y se realiza otra preparación
para programarla en la bomba, no esperar que te dure 48 a 72 horas, ¿sí? Sobre todo si son las glucosadas. Registrar medicamento y horas de administración. Los medicamentos se registran en esta área.